teniendo, pero por eso mismo que es algo que llevamos trayendo desde un inicio. Es lo que se tiene que como que tomar y separar, como que son exactamente esos puntos dentro de nuestros sistemas que cada quien lleva lo que se tiene que, digamos, revisar, ¿no? O lo que se tiene que, no sé, atacar, no sé cómo explicarlo. Es lo que entendí del texto. También tiene una forma de pensar la ciencia como no es algo simplemente reducible, que se pueda reducir a, digamos, una experiencia, solo la experiencia. Eso creo que fue lo que entendimos. Sí, bueno, es un texto como tú lo dices, ¿no? Ya lo habíamos platicado de pronto. Quine, además de hacer estas contribuciones, digamos, a la filosofía del lenguaje, incluso en la parte analítica, ¿no? Ya habíamos comentado cómo Quine mismo había seguido al inicio de sus estudios, ¿no? Y bueno, su tesis doctoral, seguía una línea del desarrollo, digamos, muy en la línea de los trabajos de Bertrand Russell, ¿no? Tratar de construir un lenguaje, a ver, perdón, voy a tratar aquí de cerrarle, dame un segundito para que no haya ruido, espérame un segundito. Gracias. Tratar de construir un lenguaje, gracias, era el trabajo de Quine, capaz de dar cierta cuenta de concepciones matemáticas, ¿no? Entonces andaba muy por ahí, había hecho grandes contribuciones también o hizo algunas contribuciones a una especie de teoría axiomática, una suerte de teoría de conjuntos, que digamos en esta tesis, pero luego aborda como varios aspectos importantes, ¿no? Tú bien lo señalaste, la filosofía del lenguaje, que justamente aparece en este primer dogma, ¿no? Que es el dogma de la analiticidad. Ahí aparece una descripción o una crítica de una perspectiva muy verificacionista del lenguaje. Porque uno de los puntos, digamos, que habríamos de recordar es que, como más allá de la perspectiva que defendiera cada escuela, ¿no? En fin, del círculo de Viena, o cada pensador que defendiera sobre la filosofía, ya ves que fueron muy variados, tenían algo en común, y es que parece ser que los unía esa creencia en una teoría de la verificación, en términos de la explicación de nuestros lenguajes, ¿no? Del significado, pues. Es decir, que determinar el significado de una palabra o de un enunciado estaba asociado a las condiciones de verificación de ese enunciado. Es su sentido, que digamos, ¿no? Entonces, hay todo un principio verificacionista. Esa filosofía del lenguaje, de pronto, ¿no? Que ahí aparece, obviamente va a ser criticada. Además, tú lo viste bien, el atomismo, ¿no? Hay como una especie de perspectiva también en la que él va a criticar la idea de que los lenguajes, los signos, adquieran significado igual, ¿no? De forma uniyectiva, habíamos dicho la vez pasada. Uno a uno, ¿no? Entonces, eso es importante, pero también, digamos, no solo se va a tratar acerca digamos, estas contribuciones en la teoría de la referencia, ¿no? O la teoría del significado, sino también, pues, va a ser respecto a la ontología, tú lo decías, ¿no? Respecto a la idea de metafísica o la ontología, y también va a tener una perspectiva, una filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces juntan esas tres, pues, digamos, disciplinas, o cómo podríamos decir, intereses, ¿no? Intereses teóricos, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que no es que, digamos, se trate en el caso de Quine, ¿no? De examinar cuestiones ontológicas, ¿no? Sino más bien los supuestos ontológicos de los lenguajes. De los lenguajes que además ya están dados, ¿no? O sea, no se trata de hacer una ontología en general,
sino ver cuáles son los presupuestos ontológicos de cada lenguaje. Otra vez voy con esa frase, ¿no? Que decía el propio Quine, ¿no? Lo que hay, la pregunta por lo que hay, no depende en general del uso que se hace del lenguaje. O sea, la realidad no depende de cómo usamos el lenguaje. Pero lo que se dice que hay, eso sí depende. Y nosotros estamos mediados por nuestro lenguaje. Hay una mediación ahí, no tenemos... Esa es un poco la idea, ¿no? Contra la que va a ir el propio Quine. No tenemos ese acceso directo. Piensa que el empirismo es la teoría de los sense data, ¿no? Un poco. O sea, creer que de cierta forma estos enunciados teóricos, súper abstractos o muy alejados de la experiencia directa, de cierta manera, pues, se pueden reducir, ¿no? Sin pérdida de significado. Se salva la verdad, ¿no? Se salva la verdad de, no sé, estoy viendo aquí la pared llena de pendientes, ¿no? No quisiera verla así, quisiera ver otra cosa. Bueno, ya hasta por poner esos chistes se me va la onda. Pero estoy viendo aquí la pared, ¿no? Y pues sí, a lo mejor el enunciado Francisco Rivas ve la pared, en términos de sense data, puede ser reductible a sujeto X, Y, W, como sea, a las 7:16 en un cuarto con tales, doy todo el enunciado protocolo, se activan las células cerebrales de el nervio óptico, los bastones, etcétera, y se le prende tal parte del cerebro. Eso es ver, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ahí esa perspectiva reduccionista, ¿no? O sea, podemos reducir los lenguajes hasta llevarlos a... Es contra la que va a estar, ¿no? Esta perspectiva. Entonces, acuérdate, porque esto tiene que ver con que en los lenguajes la cuantificación juega un papel muy importante. Muy importante. Hace tiempo, la verdad es que la filosofía de Quine me cuesta trabajo entenderla, no es un filósofo que yo lo tenga tan presente, la verdad, ¿no? Es un clásico y ahí es mi laguna, ¿no? Hay que llenar más esto, pero recuerdo un texto que se llamaba, de Quine, cuando yo estudiaba la maestría, un profesor nos dio clases de filosofía del lenguaje y de metafísica, era una materia conjunta, pero metafísica analítica y filosofía del lenguaje, pues analítica, ¿no? Y vimos un texto de Quine que se llama, creo que, contingencia y cuantificación. Contingencia y cuantificación, me parece. Viene un textito que se llama desde un punto de vista lógico. From a logical point of view. ¿No? Ahorita te digo también algunas de las obras que tiene Quine. Entonces, bueno, además de estos, ¿no? Y que son series de ensayos, eso también me gusta, son filósofos pues muy contemporáneos en la medida en la que también su producción filosófica está medida a través de los papers. No sé si me explico, ¿no? Son 15 páginas, pero se convirtieron en wow, ¿no? O sea, y cómo la tradición filosófica, al menos norteamericana, ha estado yendo hacia allá. Ahora lo vemos, ¿no? CONACYT, todo el mundo, los doctores, los maestros, ahí están, no, que publicar artículos y qué hacer y no sé qué y tal. Pues ya quisiera yo, perdón que lo diga, que alguno de los 50,000 doctores que tenemos en México escribiera un artículo como la mitad de ¿no? Nada más para que veamos. No, aquí publican, el máximo filósofo, creo que al año publica 50 artículos. ¿En qué momento? Quine publicó 20, ¿no? Espérate, ¿no? Albert Einstein publicó creo que 2, ¿no? O 3, como para que lo pensemos, ¿no? Sí. Ya sabes tú, eso me lo decía a mí una matemática, la profesora, me lo decía una matemática, me dice, me gusta mucho la filosofía, pero me gustan más las matemáticas, porque la filosofía son montañas de papel y libros y choros,
Y en matemáticas llegó un tal Kurt Gödel y en 15 páginas, pum, ¿no? Te armó todo un relajo. En cambio, tú acá te tienes que echar tus 50,000 palabras para entender una idea, ¿no? Bueno, sí, pues tienes razón, ¿no? Los matemáticos hasta eso también tienen su elegancia. Ya no vamos a criticar a nadie, ¿no? Va a ser una broma. Una cosa también interesante, así de chisme, ya se me ocurrió, se me salió por acá. Estaba buscando una biografía intelectual sobre Quine, digamos, como tratar de ver alguna cronología, incluso una biografía de él, así autorizada. No encontré mucho sobre eso. Está el del Stanford, la entrada de la enciclopedia Stanford de filosofía. Si quieres te puedo pasar también ahorita la liga, ahorita se la subo. Ahí la puedes traducir y todo, pero de todas maneras pues, sospecho que sabes inglés y ahí la puedes ir leyendo. También hay algunas cosas curiosas de Quine. Era un gran lógico, era un gran matemático, bueno, tenía esta inclinación, ¿no? Y al mismo tiempo trabajó para la CIA, además de ser profesor de Harvard, fue funcionario de espionaje, ¿no? De la CIA, pues tú sabes, ¿no? La Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, porque lograba encriptar y desencriptar pues, códigos y mensajes y toda esa cosa, ¿no? Estaba metido en esa onda de encriptación y todo de mensajes, ya sabes, esas cosas de espías, ¿no? Bueno, no sé. Y ahí conoció a su segunda esposa, fíjate, en la CIA. También la señora trabajaba también allá, me parece, ¿no? Entonces son cosas así muy chistosas de la vida de Quine, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, una cosa muy importante de Quine es haber formulado, ¿no? Oposición al reduccionismo y la división rígida que existe entre enunciados analíticos y sintéticos. Que digamos, ¿no? Esas serían como dos, no quiero decir los dos dogmas, pero al menos cuestiones muy discutidas, ¿no? En contra de estas tesis, ¿no? Del reduccionismo o de que existen juicios analíticos o juicios sintéticos, Quine nos va a proponer una concepción holística, pragmática, ¿no? Pero cargada hacia la epistemología. Es decir, el reduccionismo, ¿no? Hay algo ahí que se le olvida al reduccionismo, ¿no? Igual que a la distinción entre un enunciado analítico y un enunciado sintético. Y es que eso es lo interesante, digamos, en el mensaje de la filosofía de Quine, es que el significado y esta distinción entre enunciados analíticos y sintéticos no es una cuestión meramente semántica o lógica, sino eminentemente epistémica. O sea, Quine nos va a proponer como una especie de epistemología, ¿no? Coherentista, o vamos a llamarle holista, ¿no? Pero pragmática. Entonces, ¿qué es el lenguaje para Quine? Esto es lo importante. El lenguaje es un conocimiento de un todo estructural que responde a la experiencia. Eso es el lenguaje. Es una especie de conocimiento estructural, ¿no? Que responde el lenguaje como un todo a la experiencia. El lenguaje es conocimiento. Es la forma en la que afrontamos la experiencia. Pero no nada más es como una habilidad, a diferencia de lo que decían los, digamos, filósofos del Círculo de Viena, para los que el lenguaje era una simple convención.
los lenguajes naturales, ¿no? El español, el francés, el náhuatl, el tojolabal, el chol, todos los lenguajes, ¿no? Las matemáticas, ¿no? Eran convenciones. Quine no va a estar tan de acuerdo con eso. No son convenciones. En realidad es la manera que tenemos para conocer la realidad. Es el conocimiento de la realidad. Y ojo, ese lenguaje nos sirve para hacerle frente a lo dado de la experiencia, a lo que aparece en la experiencia. O sea, la experiencia, ¿no? Puede afectar, y eso es lo interesante, de forma directa a algunas partes externas, ¿no? Y aquí nos pone esto, como esta idea de la red, ¿no? Como habíamos hablado, ¿no? La red de creencias. Entonces hay unas que están en el centro, ¿no? Que a lo mejor son como la lógica o las matemáticas, que son sumamente fuertes, ¿no? Frente a los ataques de la experiencia, vamos a decir, los podemos seguir usando, ¿no? No ha habido experiencias que nos digan, no, abandone esa idea, porque pues todavía, ¿no? Seguimos con eso. Pero podría darse el caso, ¿no? Que también tengamos una experiencia recalcitrante y tengamos que cambiar también incluso ese lenguaje de la lógica o el lenguaje de las ciencias, porque ya no responden a las necesidades de la experiencia, ¿no? Esta experiencia afecta, te digo, ¿no? Digamos, imaginemos esa red en la que tenemos esta serie de nudos a veces, ¿no? Nodos, y tenemos en el punto más lejano de esa red, en las orillas, en el borde, la experiencia, ¿no? Ahí está la experiencia afectando esas partes externas de ese todo, ¿eh? Y a lo mejor de forma indirecta afecta a los nudos internos. Y fíjate, aquí Quine sí habla de mitos o ficciones, esos nudos internos, ¿no? Nada más que estos han respondido de mejor manera a la experiencia. Pero a lo mejor llega un momento en el que esa experiencia que de pronto toca un borde de la red puede ser tan brutal, puede llegar de una forma tan dura que termina, igual esa ficción, ese mito, se termina destruyendo, reconfigurando o lo que sea, ¿no? Esas partes internas, entonces fíjate qué nombres, ¿no? Pues como una especie de mitos o de ficciones. Lo que se elige entonces con intención pragmática, eh, no solamente es un lenguaje, digamos, a priori, ¿no? Ah, elegimos el de las matemáticas, ¿no? Porque nos conviene para todo, sino también lo podemos elegir cuál es el que mejor nos conviene después de la experiencia. Porque la experiencia y el lenguaje se dan en una relación continua. Fíjate, ¿no? Como que Quine parece que está proponiendo una especie de empirismo, aún con lo que no nos vayamos con la finta, ¿no? Del título, pero antidogmático. O sea, que no tenga los compromisos, digámoslo así, de esta filosofía del lenguaje, digamos, del tipo círculo de Viena, o verificacionista, ¿no? Y que también acepte que la distinción entre enunciados analíticos y enunciados sintéticos siempre se da dentro de un lenguaje determinado, que es cambiante según nos convenga la experiencia, según responda a las necesidades de la experiencia. Entonces, lo que a veces en un lenguaje puede ser analítico y puede servir como fundamento de identidad, en otro lenguaje puede ser sintético, porque no hay algo así como analítico y sintético, así, vamos a decirlo así, fuera de los lenguajes dados, porque el lenguaje dado ya es la forma de conocer.
No, no es que haya dos conocimientos, es que el lenguaje mismo ya es conocimiento. Eso es, pero sigue siendo empirista, ¿no? Porque sigue hablando todavía de que el lenguaje, ¿no? De todas maneras tiene una cierta relación, a veces directa, a veces indirecta, con la realidad o con lo que él llama experiencia. Y en cuanto que el lenguaje es una herramienta, ¿no? Pues lo que permite, pues es modificar la realidad, ¿no? O sea, lo que hacen las herramientas, ¿no? Darnos técnicas, incluso predecir el futuro, ¿no? Crear experiencias internas dentro del propio lenguaje, como la filosofía, que de qué hablan, a lo mejor no de la experiencia, sino de la propia lenguaje, ¿no? De la propia estructura del lenguaje, no hablan acerca de un contenido empírico. Pero eso también es una propiedad de lo que, digamos, pues tiene y como una herramienta, ¿no? Pero no es que así, diga, como podemos usar el lenguaje para analizarlo, entonces todo es lo único para lo que sirve. Depende de la experiencia. Aquí la cosa, más que ser, digamos, Wittgensteiniana, otra vez vuelve a Quine un poco a la tradición, pues, de sus, digamos, pues, de sus fundadores de la tradición filosófica, ¿no? El pragmatismo. Porque para el pragmatismo, la experiencia es justamente eso. No es la simple, digámoslo así, captación pasiva, ¿no? O la receptividad de algún fenómeno, sino que la experiencia, según William James y John Dewey, la experiencia es como una especie de todo completo en el que se dan relaciones entre la mente y el mundo, ¿no? Y a veces hay experiencias, digámoslo así, exitosas, en las que se cuadra esa mente y el mundo, ¿no? Y hay algunas en las que no se da ese encuadre. ¿Y cómo sabemos si se da o no se da? Porque funciona, ¿no? Porque lo que me da la experiencia pues, son una serie de problemas, en realidad. Me plantea retos la experiencia, ¿no? Siempre. Entonces, antes de yo dar un choro y aventarme toda una teoría acerca de cómo es la realidad, pues primero voy a ver cuáles son los problemas y cómo resolverlos. Fíjate, esa mentalidad, pues no sé, muy gringa, ¿no? La verdad, así como, ya ves que hasta a veces lo usan de, pues no sé, lo usan de, pues ya de insulto, ¿no? Es muy pragmático, ¿no? O yo soy muy práctico, muy pragmático, ¿no? Es que, perdón, que hagas tus gestos, pero me acordé de un compañero de la carrera, de veras, qué terrible. ¿Por qué viven esos recuerdos en mí y no otros, no? Me decía, llegó presumiéndonos su libro de William James, del pragmatismo, y luego otro libro de John Stuart Mill sobre el utilitarismo. Y este compañero le gustaba mucho la política, por eso usaba esos términos, ¿no? Y decía, no, ya me los compré, porque pues al menos para saber de qué se trata, porque yo creo que, bueno, hasta López Dóriga decía, ¿no? Que ni sabe nada usa esos términos, ¿no? No, es que es bien pragmático, o estos son ya bien utilitaristas, ¿no? Pues ni saben de que, pues al menos yo, pues me gusta esto, pues al menos decir. Entonces me acordé, ¿no? No sé si aprendió bien el pragmatismo mi compañero, pero bueno, al menos hizo el esfuerzo, como todos tenemos que hacerlo, ¿no? Ahí están. Bueno, hay un articulito, por ahí te lo voy a pasar. ¿Me recuerdas, Isis, por favor? Hay un artículo de la doctora Susan Hack, está en la Universidad de Miami, creo, sobre el nuevo y viejo pragmatismo. Ahí me acuerdas, para que veas igual, ¿no? Vamos a ver a Rorty, bueno, no sé si tanto a Rorty, pero pues ahí Brandon, ¿no? Por ejemplo, es uno de los nuevos Sellars, o Quine, ¿no? También es de los nuevos pragmatistas. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos.
Entonces, el lenguaje, lo recapitulando, es un conocimiento estructural, porque es un todo, ¿no? Él responde ese conocimiento total como un todo a la experiencia. O de la experiencia, ¿no? Y además es una herramienta. Es la herramienta con la cual nosotros moldeamos la experiencia. Entonces, pensar un poco eso, ¿no? Déjame, te doy aquí algunas obras, algunos nombres de las obras. Igual ahorita te las escribo, pero te voy a dar algunas, ¿no? Digamos, para que veas sus intereses. La primera obra, digamos, que publica, que es esta tesis de doctorado, se llama A System of Logistic, perdón, A System of Logistic, un sistema de logística, de 1934. Tiene otro texto, Mathematical Logic, lógica matemática, de 1940, lógica matemática, Mathematical Logic. Tiene otro también, Elementary Logic, 1941 también. Hay algo aquí interesante también, el Brasil y así, lo mandó traer, lo mandó llamar a Quine. Creo que me parece, si no estoy mal, me parece que Willard Quine fue a dar clases, estuvo algún tiempo por la Universidad Federal de Río de Janeiro. No me hagas mucho caso, pero hay unas invitaciones que le hace digamos, la Academia Brasileira a Quine. Y esto es relevante, digo, decirlo, porque a veces nos centramos mucho en nada más Hispanoamérica, etcétera, ¿no? Y de pronto olvidamos que el Brasil, yo diría, pues es el país más importante de América Latina, ¿no? Bueno, por el número de habitantes, el número bueno, cantidad de territorio, etcétera, ¿no? Recursos, bueno, no vamos a hablar mucho, ya podemos criticar, pero que no se nos olvide, y allá, en esas universidades, se hace muy buena filosofía en ese sentido lógico, ¿eh? Producto de esas invitaciones que se le hacen a Quine, a estas universidades brasileñas, escribe un libro que se llama El sentido de la nueva lógica. No sé si lo escribe en inglés y luego lo traduce al portugués, pero está en portugués ese libro. O sentido da nova lógica. El sentido de la nueva lógica. Entonces, eso es interesante también de decir, mira, Brasil fue un país al que en el exilio de la década de los 40 con el nazismo y todo esto, también tenían muchos alemanes a veces en mente ir. Entonces hubo gran cantidad de gente que fue al Brasil, no solo a México, que fueron a otros lados, Argentina, en fin, sino que el Brasil, también Walter Benjamin, también estaba considerado para ir fíjate, ¿no? A mí que me gusta más el marxismo y esto, Walter Benjamin estaba más, le habían hecho algunas invitaciones para ir allá, ¿no? Al final ya, desgraciadamente, no se concretó. Pero bueno, hay grandes escuelas de filosofía, pues, de la lógica, filosofía analítica, etcétera, en las universidades del Brasil. Entonces, digo, ya por ahí también, nada más para que nos sintamos un poquito más mal, o bien, o que sea como un reto, no sé. Me decía un profesor que los estudiantes del Brasil tienen una ventaja sobre nosotros, estudiantes universitarios mexicanos, y es que ellos desde preparatoria, o si no es que antes, ya son trilingües. Hablan portugués, por supuesto, pues es su lengua, hablan el español, están rodeados de todos los imperios, bueno, todos esos países castellanos, y el inglés, ¿no? O alguna otra lengua, así digamos. Entonces me dice, ahí tienen una ventaja, ¿eh? Los estudiantes portugueses frente a ustedes, nos decía el profesor. Ni modo, a echarle ganas. Pues sí, ni modos, ¿no? A echarle ganas, a echarle ganas. Más allá, digo, no nada más en la cosa de la lógica ni nada, un colega, amigo,
también ha sido invitado a dar algunas clases allá en el Brasil, ¿no? Nada más que él da clases, fíjate, de argumentación jurídica, de lógica, pero lógica del derecho y así, ¿no? Igual, teoría de la argumentación y todo eso. Entonces están muy interesados, hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Bueno, y tiene otro textito que es, digamos, de los clásicos, ¿no? Este sí se llama From a Logical Point of View, desde un punto de vista lógico, From a Logical Point of View, que es de 1953. Justamente de este texto, de esta compilación de artículos, que es esta obra, es de donde nosotros tomamos dos dogmas. Dos dogmas del empirismo aparece por primera vez aquí desde un punto de vista lógico. Y fíjate, curioso, el nombre se lo pone, fíjate cómo es digo, también tiene su sentido del humor, ¿no? Porque dice él, lo cuenta en el prólogo de la obra, que estaba en un bar, creo que con su esposa y con otro cuate, o con una pareja, no me acuerdo muy bien, estaba en un bar y de pronto sonó un jazz que creo que era no recuerdo bien el autor del jazz, que se llamaba así, ¿no? From a Logical Point of View, desde un punto de vista lógico. Entonces Quine se le prendió el foco y dijo, no, hombre, sí, porque le gustaba a él esa música, pues como buen gringo, ¿no? Digo, les gusta esa música, etcétera. Entonces, pues sí, por eso le pone ese título, porque es el título de una canción. Y me gusta mucho cómo lo descubre en un bar, ¿no? O sea, son como cosas, digo, más allá del trago y eso, pues es una circunstancia de relax, ¿no? Sí, como que lo pinta una cosa muy americana, al menos fue mi lectura, ¿eh? Estás así, sales de la oficina, te vas a ver así el fútbol, ¿no? Tipo gringo, no sé, de esos sport bar, yo me imagino, ¿no? Y ya pues ahí tocan un jazzito y todo, y bueno, ya no me voy a poner romántico con esto. Hay otros textos también, hay otro muy famoso que se llama Word and Object, palabra y objeto, también es fundamental, 1960. En este texto explora toda su ontología, toda su filosofía, o bueno, este análisis ontológico del lenguaje, ¿no? Que no lógico, ontológico y epistémico, ¿no? También bastante duro, ¿eh? Este texto es bastante duro. Y bueno, aparece también otro texto, tiene algunos otros más, tiene uno sobre teoría de conjuntos y esa lógica de los 60. También tiene otro que se llama Los caminos de la paradoja, The Ways of Paradox, en el que ya es el clavo, el punto final de la crítica a los filósofos empiristas, ¿no? Particularmente del Círculo de Viena. Cuando él habla de empiristas, pensemos un poco en esa tradición, ¿no? Del Círculo de Viena, sobre todo porque los dos dogmas, pues los tienen estos, ¿no? Hay enunciados analíticos y que hay, se pueden ser reducibles, ¿no? Unos a otros, no unos a otros, sino que puedes hacer traducciones sin pérdida de significado. Y bueno, pues es ese The Ways of Paradox con un texto que se llama Truth by Convention, verdad por convención, en el que ya va, yo diría, a poner el clavo final en el ataúd del positivismo lógico, en realidad, ¿no? Y su idea convencionalista de la lógica. Y sobre todo de la consecuencia lógica, ¿no? Más que de la lógica, en realidad, de la consecuencia lógica. Y bueno, por último, pues ya tal vez diré algunos otros dos más, La relatividad ontológica y otros ensayos, que es justamente un texto de los finales de los 60, el 69, en el que aparece el texto que nosotros vamos a leer la siguiente vez sobre la naturalización de la epistemología. Aquí ya va a tener su propia perspectiva antimetafísica, ¿no? Pero una formulación distinta a la perspectiva empirista, digamos, del Círculo de Viena, ¿no? Entonces, pues ahí está. Por último, tal vez en los 90, tiene otro texto que se llama The Pursuit
of truth, ¿no? El esfuerzo, el anhelo de la verdad, ¿no? Que ya es como pues, una especie de cierre de su pensamiento, ¿no? Y además de estas obras, pues todos los artículos que hizo, ¿no? Y las aportaciones que hizo para la lógica. Entonces, pues bueno, hay un montón también es un clásico, digamos, continuadores, trabajos acerca de Quine, pues ya lo hemos visto, el propio Donald Davidson, uno de ellos, eh, y junto con él un filósofo, pues digámoslo así, también, creo que es finlandés, es de Finlandia, Jaakko, Jaakko, Hintikka. Ahorita te lo escribo, Hintikka, Hintikka. Ahorita te lo escribo, Jaakko Hintikka. Donald Davidson y Jaakko Hintikka serían como los que de cierta forma se encargaron de hacer unas introducciones, ¿no? Una sistematización, una exposición del planteamiento quineano en términos globales, ¿no? Serían sus herederos, por decirlo así, ¿no? Filosóficos. Tienen una obra que ha sido traducida al español, Donald Davidson y Jaakko Hintikka, que se llama Aspectos de la filosofía de Quine. Nada más que aspectos de la filosofía de Quine, de los 70s, 1975. Nada más que no sé en español en qué edición esté, qué editorial la tenga. Nada más tengo estos datos, ¿no? En inglés, creo que se llama Words, sí, aquí, así se llama, Words and Objections, palabras y objeciones, dos puntos, el subtítulo Essays of the Work of Willard Van Quine. Es del 69. Igual, los editores son Davidson y Hintikka. Words and Objections. Ahorita te los apunto, ¿no? Words and Objections de Jaakko Hintikka y Donald Davidson. En español no conozco, ¿eh? Así, cuál sea la edición, en realidad. Solo sé que así se llama, ¿no? Bueno, a ver, Words and Objections del 69. Permíteme, déjame te lo escribo aquí, ¿no? No se preocupe. El 69. Donald Davidson, Jaakko Hintikka. A ver, ahí está. Donald Davidson, Jaakko Hintikka, Words and Objections, Essays of the Work of Quine. Ok. Entonces, bueno, ahí está eso, un poco, bueno, ya vamos a dejar, si quieres, un poquito esto, ya estamos casi por la hora, pero bueno, vamos a ver, ¿no? En esta introducción un poquito vamos a avanzar. Tengo 16, 17 diapositivas, al ratito te las comparto también, ahí las voy a subir al WhatsApp y luego a la Edúcate. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver estos dos dogmas. El primero sería la creencia en que existe algo así como la analiticidad. Es la creencia en que existe una cierta distinción entre verdades que son analíticas, que de cierta forma su verdad está basada en el significado de los, digámoslo así, términos, y en ese sentido, pues la verdad es independiente de las consideraciones fácticas, ¿no? Y que existe algo así como los enunciados sintéticos, ¿no? Que son enunciados basados en hechos. Aquí va a haber varias críticas, ¿no? Por ejemplo, en la propia idea de sinonimia, la idea de sinónimos, ¿no? Es decir, si pensamos que los enunciados analíticos que se basan supuestamente en relaciones de identidad, podríamos pensar que en lugar de hablar de analiticidad, podríamos pensar que son verdaderos en virtud de la sinonimia.
Ujú. de que son sinónimos, pero en lenguajes diferentes podría no serlo, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de confusión, ¿no? De entrada con estos filósofos, ¿no? O sea, parece que están tomando la idea de, por ejemplo, todos los solteros son no casados. La verdad de ese enunciado nos dicen que se basa en una identidad de los significados, pero en realidad en lo que se basa es en una sinonimia. Aquí le estoy quitando el aspecto, si quieres tú, lógico, semántico, y lo pongo en el nivel del lenguaje dado pragmático. Porque en el castellano, en el lenguaje castellano, ser soltero significa lo mismo que ser no casado. Como en el caso de bachelor, ¿no? Ujú. Soltero. Creemos que ahí hay una sinonimia, pero pues en realidad, pues no, porque bachelor tiene reglas distintas, gramaticales, sintácticas, etcétera, que soltero. ¿Cuál sería el sinónimo de bachelor? Pues otro que esté en el lenguaje inglés, ¿no? Entonces, esa es la primera creencia, que existen juicios analíticos basados en significaciones y juicios sintéticos basados en hechos. Y por otra parte también la idea de reductivista, que es la creencia de que todo enunciado, ¿no? Que tenga sentido, pues es equivalente a una traducción lógica que se puede referir a la experiencia de manera inmediata. La perspectiva muy a la Carnap, ¿no? Ujú. Muy a este empirismo así tipo la construcción lógica del mundo, ¿no? En el que los enunciados de la ciencia deben ser reducidos o pueden ser reducidos a enunciados protocolarios que de cierta manera se refieren de forma directa, inmediata, no mediada, ¿no? Entonces, contra esos dos dogmas va a plantear Quine un poco esta idea y bueno, pues va a decir que estos dos dogmas están mal fundados y habría que abandonarlos, ¿no? Y como consecuencia de abandonar esos dos dogmas, Quine propone que vamos a desdibujar la absurda distinción entre metafísica y ciencia natural. Por una parte, ¿no? O sea, acuérdate, metafísica en el sentido especulativo sería como aquel conocimiento que nosotros podemos tener a priori, ¿no? Independientemente de la experiencia. Pues claro, si tú abandonas la idea de que hay algo así como un enunciado que es verdadero y porque no depende su verdad de la experiencia, sino de consideraciones lógicas o de consideraciones de lenguaje, semánticas, etcétera, pues todavía podrías mantener que existe una especie de conocimiento puro, ¿no? Sí. Especulativo. En contra de, o no en contra, pero bueno, al menos en oposición o frente a el conocimiento empírico sintético. Algo completamente separado de la experiencia. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, aquí ya no. Si no hay enunciados analíticos, no hay enunciados sintéticos, entonces es un poco absurdo tratar de marcar la diferencia entre un conocimiento especulativo, filosófico, y el conocimiento empírico, digamos, de la ciencia. Porque lo que hay es lenguaje. Por eso habrá que darle una orientación distinta a nuestro pragmatismo, ¿no? Ver al lenguaje como una especie de herramienta cognoscitiva, con la cual le hacemos frente a la experiencia. Entonces, incluso los términos más abstractos de la lógica, de la matemática, no, en el fondo podrían tener una relación
pues con la experiencia. Pero ojo, no son reducibles las tesis de la lógica y vamos en la cadena de, a ver, ¿esto cómo se refiere a la experiencia? Ya vamos, ¿no? En la cadena de justificaciones y hasta llegar a la punta, a la orilla de que ya esta creencia o este enunciado tiene un contacto inmediato con la realidad y entonces, no, es que también la lógica tiene un contacto mediado o inmediato, no importa. No hay una situación jerárquica tipo, digámoslo así, piramidal, ¿no? Como en el, en el fundacionismo. Más bien es como una red. A veces lo que está en el centro puede en otro momento ponerse en la orilla. No hay, digámoslo así. Eso es como, por eso es antidogmático, porque para Quine no hay ninguna creencia que nosotros tengamos, por más racional, por más que no pueda ser susceptible de ser modificada por la experiencia. Incluso la lógica puede ser modificada por si tenemos una experiencia que demuestre o que nos haga pensar que no se sigue la consecuencia lógica. Y tenemos que abandonar ese lenguaje. A lo mejor pues, es de reconfigurar buena parte de la balsa, ¿no? Y tampoco es como un estar a favor de la experiencia meramente por estar a favor de la experiencia, porque en una parte menciona que si hay nuevas experiencias que, digamos, contradicen lo que nosotros aceptamos basados en experiencias anteriores, entonces, como ya tenemos esta nueva experiencia, tenemos que basarnos en las cosas de acuerdo a esta nueva experiencia. Así es, así es. Un constante avance. Esa es un poco como la idea del pragmatismo, ¿no? O sea, la experiencia es una interacción constante entre las herramientas humanas y el mundo natural o el mundo bruto o como sea, ¿no? Entonces, es como, ahí sí es una visión del conocimiento en el que no está el sujeto y el objeto, ¿no? Enfrentados, sino que la experiencia misma es la unidad entre sujeto y objeto que se da en el uso de las herramientas. O sea, el hecho de que nosotros tengamos lenguaje es que ya estamos estableciendo una relación con el mundo de la experiencia. Y ese mismo lenguaje nos va a servir para esa cosa que, ¡pum!, se nos pone como un todo, además, a veces indiferenciado, de forma, o sea, muy complejo, ¿no? Etcétera. Y con nuestro lenguaje tenemos que hacerle frente a eso. Y claro, a veces ese lenguaje también es un conocimiento, ¿no? También ya es experiencia, porque la ciencia nos permite predecir el futuro, ¿no? De cierta manera. O sea, las experiencias pasadas se han concretizado en ciertos lenguajes y nos permiten predecir. Pero, pues, al final de cuentas, podría venir otra experiencia recalcitrante y anular podría ya no funcionar nuestra experiencia, perdón, nuestra teoría newtoniana o nuestra teoría lógica, porque hay otra experiencia. Entonces, ahí está la relación dinámica, ¿no? Y obviamente está enfocada a la resolución de problemas. O sea, el conocimiento al final de cuentas es eso, ¿no? Sortear en esa interacción, pues complicada, ¿no? Que tenemos con la realidad, problemas. Para eso usamos herramientas, ¿no? Y fíjate, o sea, ahí por eso el pragmatista es así, ¿no? Pues si esto me sirve para poner un clavo en la pared, lo uso y pum, ¿no? Y órale, y ya no me hago preguntas de, ay, ¿cuál será la esencia del clavo? Y no, 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 me sirve, pues no me sirvió, bueno, ni modo, usaré otra cosa, ¿no? Sí. Que esté a mi disposición, a mi alcance, y ya llegaré tal vez a una herramienta que sea más eficiente, el martillo. Ya el martillo, ¿no? Y pues a lo mejor ya es una experiencia humana esa herramienta, porque es la interacción entre, pues, un problema, bueno, pues aquí tengo que poner un cuadro, y el ingenio humano de decir, pues, ¿cómo le hago, no? Con una piedra, con mi mano, con este vaso, ¿cómo le hago, no?
Y los seres humanos, pues antes de elaborar teorías y todo, están en esa relación de experiencia, prueba y error, ensayo y error. A ver, ya probé que esto pues no funcionó, bueno, entonces esto pues tampoco funcionó, esto funcionó, pues úsalo hasta que te siga funcionando. Agárrate de eso. Ya no me funcionó, bueno, pues ya la experiencia cambió, y pues tú también cambia, órale. Por eso decía, ¿no? Al principio, como, no quiero yo decir, ya salgamos aquí todos bien patrióticos, aquí God Bless América, pero por eso yo decía, ¿no? El pragmatismo, de cierta manera, también alenta el pluralismo de valores, el pluralismo de ideas, el pluralismo de soluciones. Porque pues tienes que tener una diversidad de pues, elección, ¿no? Bueno, pues no nada más es un solo camino, hay muchas maneras de hacer lo mismo, ¿no? Y hay que buscar cuál es. ¿Por qué confiamos en la ciencia, según Quine? Pues porque hasta ahora nos ha servido. No porque sea la diosa máxima, ¿no? Sino porque hasta ahora nos ha permitido, pues, evolutivamente incluso hablando, pues permanecer viviendo, ¿no? O sea, no porque tengo una metafísica, conocimos la realidad real y ya vimos la estructura del universo. No, pues nos ha permitido seguir vivos, ¿no? Tener la vida que tenemos ahora. Y bueno, pues sigamos por ahí, pero puede llegar un momento en el que ya también la abandonemos, o sea, no pasa nada, ¿no? Porque no es la diosa, no es el fundamento de todos los conocimientos, no es el conocimiento directo, inmediato, ¿no? También ella, aunque esté en el centro de la red, ¿Puede puede qué? ser afectada por la experiencia, porque la experiencia pues no nada más es ese contacto así puramente directo, en fin, es una cosa compleja, ¿no? Este, entonces, no sé, a mí me llama mucho la atención esta filosofía de Quine. Vamos a seguir todavía un poquito más con esto, ya casi estamos por la hora. Hay cosas que decir todavía, pues no hemos ni entrado al tema. Entonces, pues nos vamos a meter a las críticas y todo. Bueno, vimos algunas de las consecuencias. Te voy a pasar las diapositivas Gracias. y bueno, pues con eso continuamos, ¿no? Si puedo hacer una capsulita este fin de semana, el domingo, me pongo a hacerla y te la mando también. Y pues nada más, ¿no? Así quedamos. Y no sé si quieras comentarme algo más, alguna duda, comentario a reserva de eso. Yo por aquí termino. Pues no tengo nada que agregar, solo que gracias por la clase.